God save us. Un disparo. Una flecha perdida que, según la leyenda, Oh my God. atravesó el ojo de un rey. El 14 de octubre de 1066, en un campo cerca de Hastings, se decidió quién gobernaría Inglaterra y con ello el futuro de Europa. Pero, ¿cómo se llegó a ese momento? ¿Por qué esta batalla cambió para siempre la historia y la cultura de un país? Bienvenidos a Tronos de Reyes y Generales. El trono inglés estaba en disputa. 3 hombres reclamaban la corona. Harald Hardrada, rey de Noruega, descendiente de los vikingos. Harold Godwinson, noble inglés elegido por la Asamblea de Sabios. Guillermo, duque de Normandía, que aseguraba una promesa real y un juramento de Harold en Normandía. La muerte de Eduardo desató una tormenta de ambición, traición y destino. Más allá de los ejércitos, había pasiones. Guillermo estaba casado con Matilde de Flandes, quien bordó el famoso tapiz de Bayeux para glorificar a su marido. El tapiz, en realidad, fue encargado probablemente por Odo, obispo de Bayeux y hermanastro de Guillermo, y realizado en Inglaterra por bordadores de Canterbury. Mientras tanto, Harold, el rey inglés, había jurado defender a su pueblo. Prometió a su esposa Edith que regresaría victorioso, sin saber que aquel adiós sería el último. Harold era el hombre más poderoso de Inglaterra antes de ser rey. Con campañas exitosas en Gales y una familia ligada a la nobleza danesa. Harold acababa de derrotar a los vikingos en Stamford Bridge, marchando a pie más de 300 kilómetros en apenas 4 días. Exhausto, reunió a su ejército en Hastings. Guillermo cruzó el canal con caballería, infantería y arqueros, dispuesto a cumplir lo que llamaba el designio de Dios. Mientras que los ingleses dependían casi exclusivamente de infantería y el muro de escudos. El ejército inglés se colocó en la colina de Senlac, en formación cerrada de escudos, una muralla de madera y acero. Abajo, Guillermo lanzó primero a sus arqueros, luego a la caballería normanda. Flechas llovían sobre la colina, pero los escudos resistían. Los caballeros chocaban contra la muralla y eran rechazados una y otra vez. La batalla duró desde las 9 de la mañana hasta el anochecer, con ataques normandos repetidos y una defensa férrea anglosajona. Los ingleses luchaban hombro con hombro, gritando el nombre de Harold. Era más que una batalla, era la defensa de sus hogares. Guillermo era astuto. Ordenó una falsa retirada. Creyendo que huían, parte de los ingleses rompió filas y bajó la colina. En ese instante, los normandos giraron y los envolvieron. El muro de escudos se rompió. Esta táctica, la finta de retirada, era poco común en Europa occidental y demostró la disciplina y entrenamiento normando. El destino de Inglaterra estaba sellado. Y entonces ocurrió.
Una flecha, perdida entre miles, God save us. Oh my God. impactó en el ojo de Harold, según el famoso tapiz de Bayeux. El rey inglés cayó, y con él, la resistencia. La muerte de Harold marcó el fin del dominio anglosajón y el inicio de la era normanda. La batalla terminó. Inglaterra tenía un nuevo amo, Guillermo, llamado desde entonces el Conquistador. El 25 de diciembre de 1066, Guillermo fue coronado en Londres. Su victoria trajo castillos, leyes y una nueva nobleza. La aristocracia anglosajona fue reemplazada casi por completo por normandos. Se instauró el sistema feudal, se construyeron castillos y se centralizó el poder real. La lengua inglesa cambió para siempre, mezclando palabras normandas y sajones. El francés se convirtió en la lengua de la corte y la administración, mientras el inglés antiguo persistía entre el pueblo. El Domesday Book, primer gran censo de Inglaterra, fue una innovación administrativa normanda. El mundo que conocemos nació aquel día en Hastings. El tapiz de Bayeux, bordado en lino y lana, mide casi 70 metros y narra la conquista normanda en 58 escenas. Hoy, el tapiz se conserva en Bayeux, Normandía, y es una fuente invaluable para entender la vida y la guerra medieval. Una flecha, un ojo y un rey. Hastings no fue solo una batalla. Fue el inicio de una nación. ¿Crees que un solo disparo puede cambiar la historia del mundo? Dale al like, suscríbete y pica en la campanita para no perderte ningún capítulo de Tronos de Reyes y Generales.